Saludos mis queridos hermanos y amigos. La lección de esta semana se titula Brillando como luces en la oscuridad y se va a desarrollar básicamente en el capítulo 2 de Filipenses. En el verso 14 y verso 15 del capítulo 2 encontramos nuestro versículo para memorizar esta semana. Filipenses capítulo 2, verso número 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos 5 puntos importantes en la lección. Los puntos se desarrollan desde el día domingo hasta el día jueves, ya que el viernes tenemos comentarios de reflexión, que siempre el autor del folleto nos deja comentarios relativos al tema con el espíritu de profecía. Y también trae unas preguntas para que el maestro lo pueda desarrollar con los alumnos durante las clases. Así que nos vamos a enfocar en las 5 lecciones importantes que encontramos desde el domingo al jueves. Y la primera lección importante de esta semana es: trabajamos por fuera mientras Dios trabaja por dentro. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué encontramos en estos versículos? En estos versículos, y de acuerdo a lo que el autor nos comenta, hay 4 puntos interesantes en esta sección de trabajamos por fuera mientras Dios trabaja por dentro. En estos 2 versículos encontramos 4 lecciones importantes que tú puedes compartir en tu clase esta semana. La primera lección es que Pablo alienta a los hermanos de Filipos a permanecer y perseverar en la fe. No solamente hay que permanecer, hay que perseverar. En estos versículos, Pablo le deja saber a los hermanos de esta iglesia en Filipos que cuando entendemos que el esfuerzo humano va unido al poder divino, entonces estamos dispuestos para que el Señor pueda hacer su obra por dentro. Él va a hacer su llamado y Dios mismo va a trabajar en ese vaso de barro. Él es el alfarero. Y Pablo menciona y le alienta a los hermanos para que ellos puedan permanecer y perseverar en la fe. Segundo, Pablo aclara que la fe va de mano con la obediencia. Cuando nosotros queremos eliminar la obediencia de la fe, caemos en fanatismo extremista. Llegamos a ser muy liberales y torcemos la escritura. Y cuando también nosotros solamente decimos que nos salvamos por la fe, también caemos en el lado del extremismo. No es bíblico. Caemos en el lado del fariseísmo. Entonces, no podemos tomar la fe y la obediencia y dividirlas. Son totalmente compatibles y la fe y la obediencia van de la mano. Porque la fe verdadera se muestra en una fuerza de voluntad intangible a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la obediencia es el resultado de que la fe está operando en ese corazón. Si tú quieres de verdad mostrarle al mundo que tu fe es verdadera, no tienes que hablarlo, solamente los hechos hablarán por ti, porque tus hechos, tus acciones van a compaginar con la palabra y los mandamientos de Dios. Eso le muestra al mundo que tu fe no es puro bla, 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 que tu fe no es una teoría, sino que tú vives una fe. Tú ejercitas la fe a través de la obediencia. Y para que
el ser humano pueda tener fe, solamente necesita creer a la palabra de Dios. Así que la fe y la obediencia están totalmente compatibles, están tomadas de la mano. Mientras yo ejerzo más voluntad a la palabra de Dios, mi fe aumenta. Y mientras yo le creo más a la palabra de Dios, mi obediencia también demostrará o se va a demostrar a través de las acciones de mi vida, de mi diario vivir. Pablo aclara a los hermanos que la fe en Cristo va unido a la obediencia y que la obediencia va unida a la fe. Los dos conceptos están unidos y son totalmente compatibles con el Evangelio de Jesucristo. El tercer punto que vemos nosotros aquí en este día es que la salvación proviene porque Dios es el autor de la salvación, Dios es el que gesta la salvación, Dios es el que origina el plan de salvación y Dios lo ejecuta en Cristo Jesús. Dios no solamente ha hecho provisión para que el ser humano pueda salvarse en Cristo, sino que Dios también en Cristo ejecutó ese plan de manera perfecta. Y ese plan de salvación gestado por Dios está vigente para ti, para tu familia y para todos los que crean en Jesucristo. O sea, Dios es el autor de la salvación. Dios es el que busca al pecador. La idea de la salvación proviene del corazón de Dios. Y 4, en estos versículos nosotros observamos algo totalmente interesante. Aunque nosotros ejerzamos fe y fuerza de voluntad, como lo menciona Pablo en estos 2 versículos, aún así el crédito no es humano. El crédito es totalmente para Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros llegamos a hacer lo hacemos gracias a la obra redentora y maravillosa del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. De esta manera, gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo, nosotros podemos ejercer fe en la palabra de Dios y nosotros podemos ejercer también una fuerza de voluntad para unir nuestros deseos a nuestras acciones al plan de Dios. Pero esto es gracias al Espíritu Santo que obra en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el vicario de Jesús. El Espíritu Santo es el que va trabajando por dentro. Dios hace el cambio por dentro, mientras que nosotros seguimos trabajando por fuera. Así que la fe viene por oír por la palabra de Dios, y la obediencia es la máxima evidencia de que la fe de ese cristiano está operando. Y todo esto es gracias a la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviese con nosotros, nadie se arrepiente. Si el Espíritu Santo no estuviese con nosotros, nadie asistiría a la iglesia. Si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, no ganáramos victoria sobre las tentaciones, sobre la vida pecaminosa. Esto es gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol dice, hermanos queridos, Dios va a obrar en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Y recordemos que debemos preocuparnos con nuestra salvación. Y cuando Pablo menciona con temor y temblor, no es teniéndole miedo a Dios, sino que Pablo menciona estos elementos que hemos hablado, entendiendo que la obra es del Espíritu Santo, entendiendo que la obediencia va unida a la fe y entendiendo que debemos de permanecer y perseverar en la fe. En el día lunes, luz en un mundo oscuro. 2 versículos interesantes, el verso 15 y el verso 16, nos dice lo siguiente. Filipenses 2, 15 y 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En esta sección, luz en un mundo oscuro, el autor de Escuela Sabática nos da 4 detalles sumamente importantes de lo que Pablo le dice a los hermanos de Filipos en estos 2 versículos. Lo primero que encontramos es que Pablo exhorta a los hermanos a hacer todas las cosas sin complicaciones, sin disputas y sin roces internos. 2. Mientras persistan las disputas y las diferencias internas sin corregirse, sin arreglarse, el testimonio de la iglesia se va a ver afectado. Y no solamente eso, sino que si el testimonio de la iglesia ante la comunidad se ve afectado por las disputas internas de los mismos hermanos de la iglesia,
por las rencillas de los hermanos, que ya Pablo lo ha venido enseñando en este trimestre a través de estas cartas y nosotros las hemos estudiado. Eso va a debilitar la misión de la iglesia. Y si se debilita la misión, el diablo gana terreno. Entonces, Pablo menciona a los hermanos que el resultado de seguir viviendo una vida de disputas, de roces, de rencillas en la iglesia, es que se va a debilitar la misión de la iglesia. Satanás va a tener más almas. Cristo quiere trabajar, pero nosotros vamos a impedir que la obra del Espíritu Santo sea efectiva. Por lo tanto, Pablo usa una palabra, la palabra irreprensible. En el original equivale a pureza interna o purificación interna. Esto es sumamente importante porque puede ser que nosotros lleguemos a pensar que irreprensible es que siempre me porte bien. Y recuerde, esto va unido a lo que aprendimos en brillando como luces en la oscuridad. Nosotros podemos estar trabajando por fuera, pero el Espíritu Santo es el que trabaja por dentro. El problema no es externo, el problema no son condiciones externas. Pablo no está haciendo un énfasis en conductas externas, eso lo aprendimos la semana pasada. Pablo dice que esta vida irreprensible tiene que ganarse en la mente y en el corazón del ser humano, porque es una pureza interna, es una pureza interna, es una purificación interna a conciencia, donde en vez de ver los errores de los demás, yo necesito cambiar. Donde si yo quiero que la iglesia cambie, yo soy el que tengo que cambiar. Esto es lo que dice Pablo. Y le dice, hermanos, mientras nosotros no veamos que somos nosotros los que tenemos que cambiar, la iglesia, su testimonio se ve afectado. Porque cuando yo tomo una actitud de que yo no soy el que tengo que cambiar, de que el que tiene que cambiar es mi esposo, que los que tienen que cambiar es mi esposa, que la junta de la iglesia tiene que cambiar, que los hermanos tienen que cambiar, que los pastores tienen que cambiar, que la asociación tiene que cambiar. Mientras yo estoy esperando que los demás cambien, estoy siendo un instrumento del demonio, de Satanás, aún estando en la iglesia. Entonces Pablo le dice a los hermanos, esa disputa necesitamos ponerla a un lado. Y eso va a suceder cuando entendamos que cada uno de nosotros necesita una limpieza, una purificación interna. Para llegar a ser irreprensibles ante el mundo, necesitamos ser irreprensibles por dentro. Y eso se ejerce a través de la palabra de Dios y el testimonio en la obra misionera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros no lo podemos hacer solos, pero gracias al Espíritu Santo tenemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo va operando esa limpieza interna siempre y cuando nosotros reconocemos o reconozcamos que los que tenemos que cambiar, que soy yo el que tengo que cambiar. No es la iglesia que tiene que cambiar, no es el pastor que tiene que cambiar, no son las personas que tienen que cambiar, no son el mundo que tiene que cambiar para que yo pueda cambiar. Soy yo el que voy a gestar una condición o condiciones de cambio. Si yo cambio, por la gracia de Dios, mi esposo también puede cambiar. Si yo cambio, por la gracia de Dios, mi esposa también puede cambiar. Es decir, mi compromiso con Dios no depende del comportamiento de las personas, de las instituciones. Mi compromiso es personal con Dios. Yo debo entender que Cristo Jesús me cambia y que llegué a la iglesia no para ser el mismo peleón de antes, no para ser el mismo camorrero de antes, no para ser el mismo boxeador de antes. Antes yo peleaba y armaba todas las peleas con mi esposo y con mi esposa. Antes de venir a Cristo yo era el primero revolucionario que andaba quemando llantas, quemando todo. Y ahora en Cristo yo soy el que tengo que cambiar. Y el último punto que menciona aquí el autor es que nosotros debemos mezclarnos con el mundo. Es imposible ganar las almas cuando nosotros queremos ser monjes metidos allá en un monasterio, en las montañas, sin que nadie nos conozca, sin que nadie nos vea, sin que nadie tenga acceso a nosotros como puritanos para no contaminarnos con el mundo exterior. Eso es imposible. Pablo le dice a los hermanos, nosotros necesitamos mezclarnos con el mundo para que la luz brille en medio de la oscuridad. La gente está en las tinieblas. Y si no nos mezclamos con la gente que está en tinieblas, ¿cuándo la gente va a tener luz?
Es como que alguien que no tiene lámpara, no tiene electricidad, y tú la tienes, vas y la compartes. Si no te mezclas con el ser humano, si no te compadeces de las necesidades del ser humano, si entendemos que aquí no estamos para estar perdiendo el tiempo en temas que no tienen nada que ver con el plan de salvación. Si aquí entendemos que no tenemos que estar gastando el tiempo para pensar en teorías conspirativas. Si entendemos que aquí no estamos para perder el tiempo, que si el instrumento que se usa el piano o se usa la batería. Si entendemos que aquí no estamos para decir que la gente o es vegetariana o no es vegetariana, o si se va a salvar porque se comió una presa de pollo, o si se va a perder porque comió lechuga. Si entendemos esas cosas, que aquí no estamos para disputas internas y para no perder tiempo en cosas que no tienen nada que ver con el plan de salvación, sino que lo más urgente es mezclarnos con el ser humano, cubrir sus necesidades, usar el método de Cristo, la iglesia activa en la comunidad. ¿Para qué? Para que la gente tenga luz. Porque la luz no se puede esconder. La luz va a brillar en medio de la oscuridad. Entonces, Pablo le dice a los hermanos, dejemos de estar peleando por puntos que no tienen nada que ver con el plan de salvación. Dejemos de estar peleando por conductas externas. Enfoquémonos en que nosotros somos los que tenemos que cambiar y enfoquémonos en mezclarnos con el mundo, porque el mundo está en tinieblas y la única manera de que ellos tengan luz es que la luz vaya donde están las tinieblas. Bastante interesante lo que Pablo está mencionando aquí. Luz en un mundo oscuro. Ahora, eso no significa que nosotros, ¿verdad?, no tenemos que estar desarrollando y capacitando a la iglesia, pero tenemos que hacerlo de una manera en que es esta palabra irreprensible, esta pureza, este cambio de conducta, de carácter interno, de purificación, de pureza, sea interno. Ahora, el tercer punto de la lección es una vida de sacrificio. Filipenses 2, 17 y 18, una vida de sacrificio, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver qué significa eso. Verso 17 y verso 18 de Filipenses capítulo 2 dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Interesante. Hay 3 puntos en esta sección de una vida de sacrificio. Número 1, Pablo se dio a sí mismo como una bebida sacrificial. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo dice que él fue una bebida de sacrificio para la iglesia de Filipos, que él mismo se dio un sacrificio vivo. Pablo ilustra su entrega similar a una libación. ¿Qué es eso? Bueno, se realizaba o se derramaba o se hacía una libación derramando o aceite o vino o agua como ofrenda a Dios. Lo podemos ver en Génesis 35:14, el autor cita Génesis 35:14, el autor de la lección también cita Éxodo 29:40, donde se acostumbraba a hacer ritos de libación. Se derramaba o aceite o agua, o se derramaba vino, por supuesto no fermentado, y era como un pacto de entrega, de que el ser humano estaba haciendo un pacto de entrega, de pureza a Dios para poder servirle al Dios del cielo. Pero el autor muestra un ejemplo importantísimo también. Muestra a María Magdalena ungiéndole a Jesús cuando derrama el perfume a los pies de Cristo. María Magdalena hace un acto de libación. O sea, el perfume lo derrama a los pies de Cristo Jesús y seca sus pies con sus cabellos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: yo he derramado, hermanos, mi vida en libación por ustedes. He hecho un sacrificio vivo por ustedes. Y yo espero que así como yo me he sacrificado por ustedes, ustedes sacrifiquen, sean una libación para la causa del Evangelio, que es nuestra causa común. Cuando nosotros seamos una profunda libación, cuando entendamos que la vida de un sacrificio no se comparte en quejas, que no vamos a estar, sino que más bien es un privilegio llevar una vida de sacrificio por el amor
por la predicación del Evangelio, entonces la predicación se va a llevar con efectividad. La gente va a ver nuestros testimonios. Yo espero, hermano, que así como yo me he derramado en sacrificio vivo, derrámense ustedes en sacrificio vivo por la iglesia de Filipo, por los hermanos de la iglesia, por las visitas que asisten a la iglesia, por las casas de oración que hay en Filipo. Pablo exhorta a los hermanos que ellos también sean una libación. Ahora, su vida de sacrificio se manifestaba también con poder en la predicación del Evangelio, y para él era un gozo llevar una vida de sacrificio. Pablo no se queja nunca de que su vida ahora es un sacrificio vivo para Cristo. Al contrario, él está alegre porque él está sufriendo por causa de Cristo. Él está alegre porque él ahora padece persecución por la causa del Evangelio de Cristo. Él se siente contento al saber que Cristo vino a este mundo y lo entregó todo por él, por este mundo, y él ahora lo entrega todo por Cristo. Pablo está alegre de servirle a Cristo. No importa las situaciones, no importa que está en la cárcel, no importa la persecución, no importa todo lo que han hecho, para él lo más importante es servirle a Cristo. De manera que entonces Pablo dice que él lleva una ofrenda permanente de libación por amor a Jesús y que Cristo dio el ejemplo, y Pablo espera que los hermanos también tengan ese estilo de vida. En la parte del carácter probado, parte del día miércoles, encontramos el verso 19 hasta el versículo 23, carácter probado. ¿Cómo Pablo describe a Timoteo ante los hermanos, ante los filipenses? Vamos a leer Filipenses 2, 19 al 23. Dice así la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo de a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también pronto voy a estar con vosotros. Carácter probado. ¿Cómo Pablo describe a Timoteo? En estos versículos hay 4 elementos importantes de la descripción de Pablo a Timoteo. Número 1, Pablo dice que Timoteo ha llegado a ser un hombre muy valioso para la causa de Cristo. ¿Por qué Pablo considera que Timoteo es valioso? Porque él dice que Pablo aceptó el llamado al ministerio de la predicación y al ministerio del apostolado. Cuando tú aceptas el llamado que Cristo te hace para servirle a Él dentro de la iglesia, tú eres muy valioso para Cristo porque tú eres un soldado de Cristo Jesús. No hay nada más valioso en este mundo que ser un agente de salvación. El valor que Dios tiene contigo no es el valor monetario. No, o sea, tu valor para Dios no es cuánto cuesta tu casa, cuánto cuesta tu camioneta, cuántas propiedades tú tienes, cuántas personas tienes en las redes sociales, cuántos amigos virtuales tú tienes, cuántos si le dieron positivo, le dieron like. O sea, Dios no tiene ese valor. El valor que Dios tiene contigo es que tú eres un agente de salvación en esta tierra para el reino de los cielos. Para Dios tú vales demasiado, porque tú eres un agente transformador de personas por la gracia de Dios. Dios te cambia a ti para que tu testimonio también Dios lo use para cambiar personas. En ese sentido, Pablo dice, este es un hombre muy valioso, por favor, ténganlo como un MVP, ténganlo como un valioso. Pablo menciona que también Timoteo es un colaborador fiel, ha sido un colaborador fiel. Él se ha fajado en la predicación del Evangelio. Timoteo también ha compartido el Evangelio de Cristo Jesús. Timoteo dejó todas las cosas por predicar del Evangelio de Jesús. Entonces, él es un amigo de Pablo, pero Pablo dice, no es porque sea mi amigo, sino que él es un colaborador muy fiel de la predicación del Evangelio. 3. Pablo describe a Timoteo como un hombre del mismo ánimo del apóstol. Y la palabra en el original expresa esta idea. Él tiene mi misma alma. O sea, él tiene mis mismas ideas, él tiene mis mismos pensamientos, él tiene mi misma opinión.
él tiene el mismo sentir de Pablo. O sea, Pablo está diciendo, se ha compenetrado tanto en su compromiso con el Evangelio, que literalmente Timoteo, como mi hijo espiritual, es como un Pablo pequeño. Él es un Pablo Junior. Si ustedes quieren, tal vez yo no voy a estar con ustedes, pero no necesariamente yo tengo que estar allá. Yo les estoy enviando a Timoteo porque Timoteo es mi réplica, él es mi copia. Timoteo ha llegado a ser como yo, porque Timoteo tiene el mismo sentir que yo tengo, Timoteo tiene las mismas opiniones que yo tengo, no hay divisiones entre Timoteo y yo, estamos bien centrados en lo que estamos haciendo, Timoteo tiene mis mismos ideales, Timoteo tiene mis mismas ideas, nuestra mente está cautiva al Evangelio de Cristo y nosotros lo que estamos haciendo es enfocarnos en la predicación y llevar la palabra de Dios y las buenas nuevas del Evangelio y que exista iglesia por todas partes. Él tiene esa misma idea, él tiene ese mismo sentir. Así que él es un hombre con mi mismo espíritu. Qué interesante que se pueda decir de ti o de tu iglesia, es que ellos tienen el mismo espíritu de Cristo. Es que ellos tienen las mismas ideas de Cristo. Es que ellos tienen el mismo sentir de Cristo. Es que ellos tienen la misma opinión de Cristo Jesús. Ellos están dispuestos a dar su vida por las ovejas. Ellos están dispuestos a cumplir la palabra de Dios, a predicar el Evangelio de Cristo. Ellos están dispuestos a colocar iglesias adventistas por todas partes. Que todo el mundo sepa que la venida del Señor. Que todo el mundo conozca los mandamientos del Señor. Que todo el mundo sepa que el sábado es el día del Señor. Que todo el mundo conozca que Cristo lo hace libre. Que todas las personas vean que no hay división ni acepción de personas dentro de esa iglesia que se están reuniendo. Que todos vean que ellos tienen el mismo sentir de Cristo Jesús. Wow, interesante. Y Pablo dice que lo más importante, le dice Pablo a los hermanos, es que ya ustedes conocen que él ha sido probado. O sea, yo no les estoy enviando a un neófito. Yo no les estoy diciendo que atiendan a un pastor que no sabe lo que dice. Él ha sido probado porque él ha pasado por diferentes pruebas. Él ha sido probado y él ha sido un siervo muy genuino y muy fiel. Y ustedes saben que él ha sido probado. Mis queridos hermanos, que eso se diga de ti. Es que nosotros hemos visto que fulano y sutano ha sido probado por las pruebas que ha pasado por causa de Cristo Jesús. Mira, lo hicieron renunciar de su trabajo y él dijo que no iba a trabajar en el día sábado porque él confía en el poder del Señor. Él fue probado, pero mira, de esa prueba salió victorioso. Él luchó, él fue fiel. Mira, él se mantuvo casto hasta el día de su matrimonio. Mira, él esperó, él ha sido probado. Él ha sido probado. Él ha sido un genuino. Él ha sido fiel. Él ha creído en el poder de Jesucristo. Qué poderosos testimonios que el mundo va a ver. Que tú no eres un cristiano solamente de nombre, ni de bla, 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 sino que tú eres un cristiano que ha sido probado. Porque cada vez que un cristiano ha sido probado, el resultado es que el testimonio de Cristo tendrá mayor poder. Y por último, en la sección del día jueves dice, ténganlo en alta estima. Ahora, Pablo también habla de otro líder, de otro tremendo guerrero, otro hijo espiritual, Epafrodito. ¿Y cómo describe Pablo a Epafrodito ante los filipenses? 5 características aquí que él menciona. Vamos a leer versículos 25 al 30 de Filipenses capítulo 2. Versículo 25 al 30 dice así, hermanos. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había estado hasta enfermo. Verso 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo también pudiera, no tuviera una tristeza sobremanera grande. Verso número 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ténganlo, por favor, de alta estima a este militante del ejército de Jesucristo. La conversión de Epafrodito. De hecho,
podía ser juzgado por su nombre, dice el autor, porque Epafrodito viene como siervo de la diosa Afrodita que tenían allá en Filipo. Así que cada vez que decía, hey, Epafrodito, era, hey, un militante de la diosa, de Afrodita. Pero la gente se extrañaba. Pero ¿cómo? La gente pensaba que él iba a hablar de Afrodita y salía hablando de Jesucristo. La gente pensaba que él iba a decir, vamos a vender las estatuillas de Afrodita. Y saliera hablando de la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Salía hablando de que Cristo es el Hijo de Dios, con la palabra de Dios. Pero este no es un siervo de Afrodita. ¿Qué le pasó? Ahora, su conversión, Pablo dice, ténganlo de alta estima porque él viene del mundo. De hecho, sus padres querían que él fuese un siervo de Afrodita y quizás sacerdote de Afrodita, pero él dejó ese background negativo, todo eso lo dejó y ahora él no es ningún militante de Afrodita, él no es un siervo de Afrodita, él es un militante del ejército de Cristo Jesús. Así que su conversión le había causado riesgo hasta de su propia vida para Afrodito. Pudo haber muerto por tomar la decisión de convertirse al cristianismo. Y peor ahora era un ministro del evangelio, a tal punto que Pablo lo llama apóstolos, un apóstol de Jesús. Mis queridos hermanos, ténganlo de alta estima. Él ha colocado su misma vida en riesgo por la predicación del evangelio y de su conversión. Tengan a este siervo ministro de la palabra de Dios en alta estima. Número 2, él ha sido un siervo fiel. No ha sido incompetente. Ha sido totalmente lo contrario, competente en las tareas ministeriales. 3, es un soldado de Jesucristo. 4, es un compañero en la milicia de Cristo Jesús. Es compañero mío de la milicia. Y número 5, él es un obrero de verdad muy fiel. Él ha demostrado toda su vida ahora de su trabajo ministerial, él ha sido un obrero muy fiel. A tal punto de que ustedes mismos enviaron una ofrenda para mí en la cárcel y no hubo nadie en la iglesia en cual ustedes confiaran que podía hacer eso de viajar y de traerme esa ofrenda sin ningún centavo menos, sin ningún centavo más. Y él vino aquí, me trajo la ofrenda que ustedes me mandaron y estuvo enfermo, casi muere. Pero yo le pedí a Dios que no me permitiera porque si él moría me iba a debilitar más a mí en mi estado de ánimo, hasta el punto que Dios también escuchó mi oración. Pero él casi muere con tal de traer esa ofrenda y de darme alivio, de orar, de visitarme. Ahora, yo se los envío a ustedes porque he escuchado que ustedes andan todavía con algunas tonterías de peleitas que ustedes tienen, de rencillas, que ya se los dije que paren con eso y préstenle atención. Quizás yo no podré llegar, pero ténganlo por alta estima, yo se los estoy enviando, no quiero que se me vaya, pero lo voy a enviar para que él pueda, en el nombre de Cristo, trabajar esos asuntos internos, reunirse con la junta, reunirse con los hermanos, reconciliar y entender que las cosas se tienen que ajustar para que el diablo no tenga ninguna estrategia en contra del poder del Evangelio de Cristo en todo Filipo. Así que tengan a ese heraldo, ministro de la palabra de alta estima. Mis queridos hermanos, qué interesante es que la lección nos habla a nosotros de todos estos puntos bastante interesantes, que puedan decir de eso de ti. Hey, tengan de alta estima a ese hermano, porque antes él le servía a Afrodita, pero ahora él es un militante en la milicia de Cristo Jesús, a tal punto de que yo se los envío a ustedes para que él los pueda ayudar en los problemas internos y ustedes puedan resolver esa situación. Hemos aprendido en esta semana cosas interesantes. Debemos brillar como luces en la oscuridad. Somos la luz del mundo, en un mundo que es totalmente oscuro. Debemos llevar una vida de sacrificio, oblación completa. Nuestro carácter tiene que ser probado y se va a probar en la persecución del Evangelio, no en una vida de tranquilidad para que no me persigan por la predicación del Evangelio, entendiendo que para que te persigan, tú tienes que realmente entender que la pureza es interna, no externa.
teniendo en alta estima a los siervos de Cristo Jesús y entender que hemos visto que han sido probados por el Evangelio de Cristo Jesús. Brillar en medio de la oscuridad. Que el Señor te bendiga y que esta lección de escuela sabática de esta semana nos pueda ayudar a todos a seguir en la milicia de Jesús. Bendiciones.